Psicosis y brotes psicóticos es el tema que nos ocupa en este segmento y para eso tenemos al doctor Alberto Fernández, él es psiquiatra, neurofisiólogo. Vamos a conversar con él todo lo que tiene que ver con estas formas agudas de cambio en la estructura de pensamiento y de comportamiento de la persona, que pudieran perpetuarse en el tiempo, que podrían ser en un solo momento como consecuencia de alguna intoxicación por alguna sustancia o como probablemente pueda ser resultado de alguna combinación genética frente a la cual a veces no hay mucho que hacer, porque si nacimos genéticamente predestinados, en algún momento podríamos desarrollar una psicosis o tener por lo menos un brote psicótico. Alberto, bienvenido al programa, un placer verte por acá después de algún tiempito, ¿no? Sí, pues ya estaba con abstinencia. Temblando, cuando así, ponía la buena vida en la televisión, claro, te ponías mal. Pasa, bueno, no te preocupes, estamos dando una dosis ahora. Gracias. Y tú le estás entregando una gran dosis de tu conocimiento al público. Muchas gracias. Hablemos un poquito de lo que es una psicosis. ¿A qué le llaman ustedes los psiquiatras? ¿A qué definen ustedes como psicosis? Sí, la psicosis es un estado de alteración mental grave en el cual el paciente lo primero que hace es perder contacto con la realidad. Es lo que nosotros llamamos una escisión del pensamiento, ¿no? De tal forma que el paciente interpreta la realidad de manera diferente a los demás. Correcto. Eso genera cambios en su personalidad con conductas totalmente diferentes a las conductas anteriores, conductas que pueden parecer muy abigarradas, muy complicadas, sin un sentido para quien no está en este proceso, y también, por supuesto, puede afectar la emocionalidad, y esto va a tener una consecuencia directa sobre la funcionalidad del paciente. Correcto. Va a tener imposibilidad para trabajar, imposibilidad para contactarse adecuadamente con su familia y con la sociedad. Ahora, ¿y un brote psicótico? El brote psicótico es justamente el inicio de la presencia de la psicosis, ¿no? Se llama brote psicótico. El debut. Exactamente. Tú dices, correcto, uy, ha tenido un brote psicótico porque usualmente es la primera vez. Puede usarse el término brote psicótico cuando tienes un paciente con una enfermedad en el que la característica son los brotes psicóticos, por ejemplo, la esquizofrenia. Así es. Entonces, cuando el paciente está bien y de pronto hace un episodio psicótico, uno puede hablar también de un brote psicótico. ¿Cómo no? Ahora, ¿cuántos tipos de psicosis hay? ¿Cómo clasifican ustedes los psiquiatras a la psicosis? Hay, en realidad hay múltiples de formas de clasificación, pero creo que la más funcional y la más adecuada son dividir a la psicosis en psicosis funcionales y psicosis estructurales. Correcto. O de base estructural, ¿no? Así es. Las psicosis funcionales son aquellas en las que más bien lo que se altera primariamente es la función cerebral. Y la función cerebral puede ser alterada por procesos ambientales, por situaciones de estrés extremo, correcto, ¿no? O por enfermedades, ¿no? Con las que uno usualmente nace y que se expresan en la adolescencia y en la adultez temprana ya de manera mucho más intensa. Y las estructurales son aquellas psicosis que se generan más bien porque hay un franco daño de la estructura cerebral o uno ingiere sustancias tóxicas que pueden generar el cuadro psicótico. Podríamos decir entonces que unas pueden ser primarias, que están arraigadas en la estructura del funcionamiento cerebral, y las otras pueden ser adquiridas como consecuencia de algo. Exactamente. Interesante este punto porque, claro, a mí, cuando yo era estudiante de medicina y teníamos nuestro curso de psiquiatría, que fue un curso lindo realmente, tú veías pues gente que había, por ejemplo, consumido muchas drogas y que habían hecho una psicosis secundaria a las drogas, ¿no? Con ciertas características que la definían como psicosis, pero estaban ahí. Exactamente. Nosotros vemos con mucha frecuencia en la consulta psicosis generadas por consumo de sustancias, intoxicación alcohólica, o por cocaína, o por marihuana. También. Tanto en el consumo como en la abstinencia. ¿No? También. ¿No? Tú dejas de consumir abruptamente y puedes hacer también una psicosis por abstinencia, ¿no? Paradójicamente, en el caso que tú señalas, que es muy importante, ahí hay una mixtura, porque inicialmente las drogas producen psicosis que podríamos llamar funcionales, pero si sigues en el consumo, ya hay un daño de la estructura cerebral que ya comienza a ser psicosis más bien orgánicas, psicosis más bien estructurales. Correcto. Y entre las psicosis funcionales, ¿la más común es la esquizofrenia, Alberto? Así es. La esquizofrenia es la enfermedad en la que la psicosis es un proceso
que caracteriza la enfermedad. Digamos que ¿no? puede ser el modelo de la psicosis, la esquizofrenia. Digamos, si tú eres un estudiante residente, estás entrenando en psiquiatría y quieres entender cómo es una psicosis, te ponen a la esquizofrenia para que ilustre más o menos o grafique lo que tienes que aprender. Es importante señalar esto porque efectivamente la marca más importante de la esquizofrenia es la psicosis, sin que la psicosis sea el aspecto más grave de la esquizofrenia. Ok, esa es una pregunta importante. Bien importante. Claro, no la hace más grave. No la hace más grave el estado psicótico. ¿Qué cosa es lo que hace grave una esquizofrenia? Lo que hace grave a la esquizofrenia son más bien los que nosotros llamamos los síntomas negativos, en el que el paciente no tiene ganas de hacer absolutamente nada, no disfruta absolutamente de nada, no habla, no se comunica, está sentado en un mueble ahí. Y esa situación es de mal pronóstico. Porque desgraciadamente los antipsicóticos funcionan para la psicosis, pero no funcionan para los síntomas negativos. Es un aspecto muy valioso que la gente que tiene de repente un familiar cercano con psicosis o tiene el caso de cerca tiene que saber valorar para poder ayudar al paciente. Ahora, ¿y la psicosis en sí cómo se manifiesta en el esquizofrénico? Usualmente en el paciente esquizofrénico la psicosis se acompañan fundamentalmente de delirios, ideas delirantes o delusiones, en la cual el paciente interpreta la realidad con la sensación de que todo lo que pasa alrededor de él es por él y para él. Claro, te pongo un ejemplo. Total. Estoy caminando por la calle y veo pasar un patrullero. Si no tengo psicosis, es un patrullero que está patrullando. Si estoy en un estado delusivo, voy a decir, me están persiguiendo. Correcto. Y es ese policía de tal comisaría porque ellos me quieren hacer daño, porque me tienen envidia, porque me va bien económicamente. Y usualmente ese delirio se acompaña de alucinaciones auditivas que se condicen con el delirio. Entonces las voces le dicen al paciente, sí, te están persiguiendo. Este diagnóstico diferencial en una ciudad como Lima debe ser difícil de hacer, porque el que tiene una situación aparentemente cómoda tiene que temerle tanto a la delincuencia como al factor de la ley a veces. Y es importante lo que acabas de señalar, porque no todas las psicosis son tan estrepitosas y tan alarmantes como la psicosis por esquizofrenia. Correcto. Porque hay pacientes que en situaciones de estrés cotidiano pueden hacer psicosis y darse cuenta de que no están en la realidad, ¿no? Y decir, oye, acá está pasando algo pasa, ¿no? hay que actuar, ¿no? Para evitar estas salidas de la realidad. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Yo estoy seguro que muchas personas que manejan, ¿no? Y se sienten agredidas, salen y tienen una psicosis breve, ¿no? Yo te mato, tú. Hay una percepción de que esto es contra mí, para mí, y efectivamente hay cuadros psicóticos breves que se pueden generar con cosas tan simples como esta. Hablemos de las alucinaciones, que es una característica que define a la psicosis en muchas ocasiones, ¿no? ¿En todas? O sea, ¿tiene que haber una alucinación? No. O sea, los esquizofrénicos que hablan solos o que sienten olores raros o que sienten sonidos o voces que les hablan, ¿una persona que no es psicótica podría experimentar esto? A ver, una persona que hace psicosis y no tiene esquizofrenia puede experimentar todo lo que acabas de decir. Un paciente esquizofrénico que hace psicosis, ¿no?, puede experimentar solo delirios o delirios con alucinaciones. La alucinación no es necesariamente un criterio diagnóstico. Correcto. Si yo tengo un paciente esquizofrénico pero no un criterio, que no tiene delirios, no por eso deja de ser esquizofrénico. ¿No? O que no tiene, alucinaciones. Y en el esquizofrénico las alucinaciones en la psicosis son muy características, porque usualmente son voces dialogantes. El paciente escucha gente que habla entre ellos y lo critican. Referencia, ¿no? Así es, lo referencia. Y dicen, pues, oye, este Pepe, qué mal, ¿no? Pero qué mal conduce este hombre, ¿qué le pasa? ¿No? Y uno está con esa voz esta famosa película permanentemente. de Russell Crowe, que una mente brillante, que había un flaco que lo seguía con una niñita que dialogaban entre ellos y él lo tomaba como referencia a él, ¿no? Exacto, pero hay que tener cuidado ahí porque en esta película digamos que hay una teatralización de la esquizofrenia, porque es difícil que un paciente esquizofrénico tenga alucinaciones visuales. Correcto. No es común. Cuando un paciente esquizofrénico o un paciente psicótico tiene alucinaciones visuales, hay que descartar otras patologías que pueden generar psicosis como la epilepsia del lóbulo temporal. Del lóbulo temporal, efectivamente. Así es. Efectivamente. Ahora, Alberto, hablemos un poquito de la psicosis maníaco-depresiva, llamada antiguamente así, y ahora le han cambiado el nombre. ¿Por qué ¿Por qué le han cambiado el nombre? ¿Por qué ahora se habla de trastorno o desorden bipolar?
Psicosis Muy bipolar. interesante tu pregunta. Lo que pasa es que antiguamente los trastornos bipolares no eran muy bien reconocidos y no tenían tratamientos eficaces. Entonces tú veías la historia natural del trastorno bipolar. Ok. Y cuando un paciente está en estado maníaco y no es tratado adecuadamente, entra en un cuadro psicótico. Claro. Entonces era común ver pacientes maníacos o depresivos haciendo psicosis en los picos de estos estados. Tú puedes hacer una psicosis maníaca o puedes hacer una psicosis depresiva. También. ¿No? Se cambió el nombre porque la psicosis no es un ente patognomónico, es decir, que define un trastorno bipolar. Específicamente no, tú puedes tener un trastorno bipolar y no haber hecho nunca un cuadro psicótico. Nunca. Así es. Es importante aclarar esto porque la gente tiene la mala costumbre de pensar que el trastorno bipolar es estar loco. Claro, no, y el trastorno bipolar no es un trastorno del pensamiento. Correcto. Es un trastorno del estado de ánimo. Así es anímico, que pudiera venir acompañado de psicosis. Podría venir acompañado de psicosis. Con delirio y delusiones. Así es, también. pero no es la característica. Pero no es una característica que la defina. Así es. Y en cualquier caso siempre podría haber un brote psicótico. Sí. Correcto. ¿Cuál es la psicosis no funcional, la psicosis más prevalente en nuestro medio? Las no funcionales, digamos, la psicosis por consumo. Por consumo. Y dentro de los consumos de las sustancias, de las drogas, ¿cuál es la que más La más frecuente en el Perú es la cocaína. Cocaína, ¿no? Nosotros recibimos pacientes intoxicados por cocaína en estado psicótico severo, ¿no? Y también, como les digo, en abstinencia en estado psicótico severo. Lamentablemente, como te digo, esto se vuelve estructural, o, como tú bien lo señalas, orgánico, porque la cocaína, aparte de generar todo lo que sabemos que genera, produce destrucción neuronal de las zonas que son más proclives a la destrucción porque son las más importantes. Son las más importantes. El hipocampo para la memoria, Correcto. la corteza prefrontal para la razón y la inhibición conductual, y cuando eso deja de funcionar, entonces es bien complicado que ese paciente vuelva con nosotros. Alberto, ha sido un placer verte por acá, gracias por acompañarnos, gracias por aportar mucho de lo que haces y conoces mejor que nadie. Te agradezco muchísimo. Yo te agradezco a ti siempre la invitación. Nos vamos a un corte y volvemos con más en La Buena Vida.